Bien, estamos de regreso. Quiero cumplir con mi palabra y pedirles que seamos lo más breve posible para que concluyan su exposición. Solo si me permites, estimado Jorge. Sí, claro. Sí hay una precisión muy importante que hacer. A partir del año 2000, cuando se da la primera alternancia, se establecen cambios fundamentales en el federalismo, se empieza a descentralizar la administración pública, se empiezan a tomar decisiones en los estados, presupuestos de educación, presupuestos de salud se empiezan a ejercer y el primero que empieza a revertir todo ello, por una serie de fenómenos, fue Enrique Peña Nieto. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, ahí sí dijo, aquí lo decido todo yo. Y sí, ese es el centralismo, que no es precisamente el de la reforma judicial. Esa es otra consecuencia. Perdón, tenía que decírtelo porque si no me sale un grano. Gracias. Y solo deja de una precisión, porque de federalismo lo único que va a quedar es una fórmula presupuestal. Es decir, ojalá y no la cambien y le den mayoría o más presupuesto a los estados más pobres con el, pues ese... La forma en que lo venden de decir primero los pobres y luego los demás. Entonces, el rastro del federalismo, si uno lee lo que representa, viene para menos. Lo único que yo diría que no abonó al federalismo es en los recursos económicos que se destinaba el gobierno federal para los estados. Un ejemplo es el Fonden, que lo manejaba la administración estatal cuando había un desastre natural y tomaban ahí dinero y todo. También... ¿Pero qué tiene que ver el federalismo con el Fonden? Bueno, pues están diciendo que cambió la manera de hacer federalismo y que ya todo está centralizado en México. Yo no lo veo, la verdad. Yo lo veo desde hace unos 25 años igual. Yo no coincido con eso. Y que vaya a cambiar, digo, yo sé que hay mucha incertidumbre, mucho miedo por este extra poder que tiene pues el nuevo gobierno, el gobierno actual y bueno, con lo que se acaba de aprobar de la reforma, pero pues yo no creo ni que vayan a quitar los gobernadores, ni tampoco las televisoras, y tampoco se vaya a desarticular todo y las órdenes sean desde el emperador o de la emperadora. Sí, son así las órdenes, y discúlpame, pero ciertamente eres muy joven. Es que precisamente este refortalecimiento del federalismo tiene 24 años. Antes de eso, la vida era muy distinta y parece que regresamos a eso. Pero perdónenme, sé que podremos tener oportunidad de retomar el tema. Me gustaría no perder el hilo de lo que hemos preparado para ustedes. ¿Qué les parece si vemos este breve video donde ahora participa Pablo Lemos de otro tema que también tuvo mucho peso la semana pasada? El Tribunal Electoral del Poder Judicial en su sala superior sesionará para anular las elecciones de Guadalajara y de Jalisco. Nada más falso. No crean esas mentiras de Morena en Jalisco. La sala superior sesionó el día de hoy, miércoles 11 de septiembre. Y por supuesto no anuló absolutamente ninguna elección, ni lo hará nunca. Defender la voluntad del pueblo, y eso no es negociable, no es intercambiable. Tenemos que ir al fondo en la limpieza de este proceso electoral. Bueno, les decía, esto también tuvo su peso específico la semana pasada. El video que vimos de Pablo Lemos tuvo lugar el 11 de septiembre. Ahí empezó a correr un rumor que además se comparte en redes sociales y en chats de WhatsApp, y se aseguraba eso. Además de lo que dice Pablo Lemos, estrictamente me refiero a lo que habla del tribunal. Bueno, pues yo hice un ejercicio muy simple que cualquiera podemos hacer. Me metí al sitio web del Tribunal Electoral, revisé su agenda y efectivamente no había sesión para el día 12. Claro. Y efectivamente no anularon la elección, y es más, ni siquiera han abordado la de Guadalajara. Justo. Lo que me parece interesante de revisar es pues cómo se organizó una rueda de prensa con la presencia de Mario Delgado, y pues repitieron más de lo mismo, ¿no? Sí. Sí, que el mismo... despedida, hombre. De Mario Delgado, para que le damos vueltas. Lo que sí es que también, pues esto es bien aprovechado por el gobernador electo. Él continúa con sus giras, él continúa con esta serie de presencia, ¿no?, en distintos
municipios, y ahí es donde dijo que esto era un refrito y ha dicho que es parte de lo mismo. Me parece que fue la presencia nada más de Mario Delgado la que provocó quizá Pues sí, este revuelo, tipo de... Porque dijeron que iban a hacer un anuncio, ¿tú te acuerdas del término, Jorge? Crucial. Sí, un Crucial. crucial. Sí, Un fíjate anuncio que crucial. Ya Mario Delgado está en la gira del adiós, ya se va, Pero qué a ver. bueno. Y ahí cuando estuvimos presentes, al final de su conferencia, bueno, ¿cuál fue el aviso importante? No, pues que vamos a defender el voto, que pedimos que defiendan el voto. Sí, pero por eso, ¿cuál va a ser? No supieron. Fue una falta de respeto para todos los medios de comunicación que hubieran citado a esa rueda de prensa porque no hubo absolutamente nada. El ridículo que hacen No aquí. hubo nota, ¿no? Urge que cambie ya la estafeta nacional del Morena. Mario Delgado viajó a Guadalajara porque iba de paso, iba hacia otro estado, entiendo que hacia el estado de Colima, a tener ahí alguna reunión. Viajó al aeropuerto, avisó que iba a estar aquí para reunirse con morenistas y ahí fue donde se decidió que se armara una rueda de prensa que consideraron ellos importante, que en realidad fue un meeting con presencia de medios de comunicación. No hubo ningún anuncio fuera de lo común, aunque en la invitación que repartían decían que sería un anuncio crucial, es decir, muy importante, no ocurrió. Fue simplemente entre la despedida, pero ni siquiera se lo organizaron aquí. Es decir, él no venía a tener una reunión en Guadalajara, no vino específicamente a Jalisco. Vino porque tenía que venir al aeropuerto, como lo ha hecho Claudia Sheinbaum, como lo hizo en su momento Xóchitl Gálvez, que aterrizaban aquí, se reunían con la militancia local y luego ya se iban por auto a alguno de los otros estados. Entonces, no hay. A mí lo que me preocupa, y tiene que ver un poco con el centralismo y con eso termino, Jalisco es un estado muy importante, no porque yo sea jalisciense y vivo aquí, pero es un estado rico en producción, en campo, en comercio, en tecnología. En gente. Tiene artistas, en fin, es un estado que es motor de la economía, uno de los 3 o 4 motores grandes de la economía del país, y que no esté en manos de la 4T les pesa. Por eso quieren ellos tener a Jalisco, porque consideran que no tienen el control completo de un Estado que es muy importante para el resto de la nación. Y que además, en abono a eso, si me permites, Mario, ha sido la oferta de Claudia Delgadillo. Ella lo ha dicho reiteradamente. Queremos recuperar el gobierno del Estado para que las decisiones las tome el centro. Y bueno, me parece que es totalmente legítimo y que además tiene antecedentes de siglos. Desde que se fundó esta ciudad como una zona administrativa diferente de la Ciudad de México, desde entonces hemos mantenido las diferencias con el centro. Y no es nada nocivo. La nueva Galicia y la nueva España, ¿no? Sí, yo remarcaría 2 cosas. La primera, qué falta de respeto de llegar tarde a las ruedas de prensa. Ustedes ya saben a qué me refiero. La segunda, evidentemente, si no das una noticia, todo indica que fue un evento para darle la despedida a Mario Delgado en Jalisco y agradecerle por el trabajo que hizo aquí y de pasadita y para que se acuerden de los jaliscienses de Morena cuando asuman la Secretaría de Educación Pública. Después de eso, lo que sigue es el fondo del asunto. Viene y lo único creo que de rescatable de esta conferencia de prensa fue que el mismo Mario Delgado dijo que a finales de octubre o principios de noviembre se resolvería en la sala superior la elección de Jalisco. Creo que esa sí es una buena noticia. Más bien la de Guadalajara, no, la de Jalisco. Sí. Entonces hay que estar a la espera de ese anuncio. Dicen que en 2 semanas es la de Guadalajara en la sala Guadalajara y entre octubre, a finales de octubre y a principios de noviembre, la de la Casa Jalisco. Entonces hay que estar a la espera. Yo me quedo con un análisis o las columnas que ha estado publicando el experto Merino, en donde después de dar un análisis de las impugnaciones o los puntos de las impugnaciones tanto a Casa Jalisco como a Guadalajara, no se encuentra una prueba contundente que pueda revertir el proceso electoral del 2 de junio a favor de Verónica Delgadillo en Guadalajara y de Pablo Lemus. Entonces, lo que se teme definitivamente, y no hay de otra, es que los magistrados federales actúen a favor de Morena y aliados, y como lo hicieron con el presidente López Obrador en todos los incumplimientos que hizo durante la campaña, que hubo una intromisión que a final de cuentas terminen beneficiando a Claudia Delgadillo y a Chema Martínez, por lo menos en nombrar o en fallar a una elección extraordinaria. Eso yo lo veo con un altísimo riesgo. O sea, perdona, ¿lo ves como algo que sí puede ocurrir? Sí.
Pues es que jurídicamente no hay Voy al argumentos punto. sólidos. Jurídicamente Sí. no hay Sustento. materia. Sí, vaya, no hay argumentos Políticamente suficientes. sí lo hay. Es una decisión Sí, política. Y eso es una es que decisión sí, que a lo sí. mejor, si Claudia dice, Sí. ¿saben qué? Que Totalmente. se repita. Ah, sí, yo y coincido. tranquilamente, ¿eh? Es que, a ver, es que justo por eso pensaría que, a ver, en efecto, no hubo nota, no hubo declaración, no hubo nada sustancial en lo ocurrido ahí en la rueda de prensa. Para mí, la presencia de Mario Delgado fue como, siempre sí, otra vez viene el apoyo del centro o del partido como tal a estos dos candidatos, a Claudia Delgadillo y a José María Martínez, porque justo aquí lo hablábamos hace algunas semanas, ¿no? Pareciera que estaba más que visto que ya Jalisco se quedaba, como hasta el momento vemos, ¿no? Con un gobierno de oposición, por así decirlo, al menos en un partido de oposición que es Movimiento Ciudadano. Y se hablaba incluso que las mismas charlas, las últimas que ha tenido el gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha hablado sobre esto y todo se observaba muy tranquilo. El que venga Mario Delgado, me parece que fue un asunto como a revolver un poco el río y a crear esa idea de que entonces sí todo puede pasar, y eso me parece, esa incertidumbre me parece que es muy nocivo en lo político. A ver, en cuanto a José María Martínez, pues también le vimos ahí en la conferencia de prensa diciendo nada más que por eso están tan asustados los de MC, y yo asustados no los veo, salvo evidentemente los posicionamientos que no quitan el dedo del renglón, porque pues está esta Y posibilidad. también, ¿no? por cierto, las muestras que ha habido de distintas Sí, claro. Cúpulas empresariales, Eso también pudo haber sido como, organizaciones, vamos, a a lo mejor defender el los mensaje, resultados. a lo mejor el mensaje era para esos organismos. ¿Eh? Y casi hay Me una... refiero a la visita de Delgado. Hay un aprendizaje, ¿eh? Para los medios de comunicaciones, para no perder tiempo o recursos humanos en eventos, y para Lemos y para Vero es no subirse tan fácilmente a la especulación, porque creció mucho por parte de Morena el hecho de que iban a dar un anuncio importante. Totalmente. Y creo que al final de cuentas, si los hubieran ignorado, quizá no hubiera pasado nada. Viene Mario Delgado Mario. y le pasa de corrido a Colima. Después nos acusa Claudia Sheinbaum de estar haciendo un cerco de comunicación para no difundir sus noticias. ¿Pero cuál noticia? Es que luego vienen las acusaciones de parte de la señora. Todo vino de una declaración de un periodista, ¿no? Que Bueno. detonó... De Claudia De Claudia Delgadillo. Delgadillo, fue Ya, Claudia Delgadillo. Dije Sheinbaum, Sí, perdón. no. Claudia Delgadillo es la Por que eso nos lo acusa. dudé, pero dije, bueno, No, Claudia Delgadillo. Así habrá nos llegado un acusó manazo a los directo medios a de ti? comunicación de Jalisco. No, fue Delgadillo. sí fue Claudia Delgadillo en el evento, sí, es cierto. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Si me permiten, hay que regresar ahora con un poco más de tiempo sobre el mensaje del presidente. Bueno, él también tuvo su ceremonia del grito, imponente, la verdad. Bueno, el Zócalo de la Ciudad de México es un escenario que impone. Y sí fue una ceremonia en términos de asistencia muy, muy exitosa. Les recuerdo que estamos en Directo 24, el podcast. Ustedes lo pueden escuchar al término de nuestro programa. Ya volvemos.